menos aquí en México, ¿verdad? Hemos tenido muy... La frase quizá, dicen, de las más cautivadoras de toda la mercadotecnia en todos los tiempos es recuérdame. De eso se trata la mercadotecnia, de hacer que recuerdes cierto producto aun cuando no lo tengas frente a ti. Y Gansito hizo una gran publicidad con su equipo de publicistas al tener esa frase recuérdame. Ahora, brínquele tantito al año 2017, esa sola palabrita, recuérdame, ¿cuántas veces la he escuchado en el último mes y medio, por la película de Disney que tiene un tema que así se llama, recuérdame? Muchísimas veces. Lo paradójico, hermanos, es que cuando se trata de Dios tendemos más bien a olvidar que a recordar. Un cantante cristiano que yo no conocía como hasta hace 2 años, de nombre Santiago Benavides, mi tocayo, tiene una canción que me llama mucho la atención. Bueno, tiene muchas que creo que son muy buenas, pero hay una en particular que me llama mucho la atención. Se titula Se me olvida. Le leo un poquito de la letra. Se me está olvidando todo desde un tiempo para acá. Ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Qué diferente, ¿no cree? El hombre olvida y Dios recuerda. Dios sabe todo, pero entonces ¿a qué se refiere con que Dios recuerda? ¿Se ha encontrado usted en la situación de Santiago Benavides? Se me olvida lo que Dios ha hecho por mí. Y me acuerdo de muchas cosas, pero es bien fácil olvidar lo que Dios ha hecho por mí. Dicen que el deporte, o más bien que en el deporte, no se trata de lo que hiciste por mí en el pasado, se trata de lo que estás haciendo por mí hoy. Suena medio injusto. Y aquellos deportistas que han aportado muchos logros, triunfos, récords a sus equipos, y junto con eso mucho dinero a los dueños de sus equipos, son olvidados fácilmente y son transferidos a otro equipo, vendidos o simplemente despedidos porque ya no tienen la capacidad de hacer las hazañas que hacían antes. No se trata de lo que hiciste por mí ayer, se trata de lo que eres capaz de hacer por mí hoy. Tristemente, como humanidad, muchas veces hacemos eso con Dios. No se trata de lo que hiciste por mí antes, es qué estás haciendo hoy por mí, Dios. ¿Qué estás haciendo hoy por mí? No deberíamos olvidar, porque Dios es un Dios que recuerda. El Dios que recuerda en Génesis 8. El Dios que recuerda, número 1, se acordó de Noé. Se acordó de Noé. Se acordó de Noé y lo libró del juicio. Dice allí el versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo ganado que estaba con él en el arca. Y fíjese, porque de allí, después de desatar ese nudito, entonces viene una cascada de acontecimientos, como cuando quedan sueltas las flores de un ramo, le dije. Y entonces, y Dios hizo pasar un viento, y se cerraron las fuentes del abismo, y las aguas bajaron, y el arca descansó, y se detuvo la lluvia. Es decir, porque Dios se acordó, entonces sucedió todo lo demás. Pero ¿qué quiere decir que un Dios omnisciente se acuerde? No puede querer decir que Dios se olvidó, se descuidó. A Dios no le pasó lo que le pasa a algunas amas de casa. Podría poner otros ejemplos, pero permítame este. Algunas amas de casa que ponen a cocer los frijoles y se van a atender otras cuestiones del hogar. Luego dicen, ¡los frijoles! Y regresan a la lumbre. Dios no es así. Dios no se descuida. Y durante el tiempo que Noé y todos los animales que estuvieron en el arca se mantuvieron allí, Dios no estaba haciendo otras cosas y dejando de pensar en Noé. No estaba atendiendo asuntos cósmicos en otras galaxias y de repente, Noé, y se regresó a ver a Noé.
siempre estuvo ahí, siempre estuvo al pendiente. Nunca Noé estuvo abandonado en el arca, ni él, ni ninguno de sus ocupantes, ni el más pequeño de los animales que haya entrado allí, estuvo lejos del pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que un Dios omnisciente recuerde? Bueno, el hecho de que un Dios omnisciente recuerde quiere decir que está a punto de emprender una nueva acción en base a sus promesas o pactos. El hecho de que diga aquí en Génesis 8:1 que Dios recordó, no quiere decir que se recuperó de su descuido. Dios no se descuida. El Salmo 121 dice, no se adormecerá el que te guarda, Israel. Dios nunca se descuida. ¿Qué quiere decir que Dios se acordó? Que Dios juzgó estar listo el momento, el tiempo y todo lo necesario para actuar en base a las promesas y pactos. Eso es lo que quiere decir. Le voy a poner algunos ejemplos. Dice Génesis 19:29, y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. En base a sus promesas, en base a su pacto con Abraham, Dios actuó. Por eso dice, se acordó. En base a lo que había prometido, en base a lo que había pactado, actuó. Éxodo 2:24 dice, oyó Dios su gemido. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Estaban cautivos en Egipto. Eso es el contexto de Génesis 2. Y se acordó Dios de su pacto con Abraham, ratificado a Isaac y a Jacob. Se fija, cada vez que dice que Dios se acordó es porque está actuando en base a lo que Él ha prometido o pactado. No es que estuvieran abandonados. No es que Dios no estuviera al pendiente. Compartíamos la semana pasada en el campamento acerca de la oración. ¿Recuerdan, hermanos? Les compartía un tema y estábamos allí platicándolo y les decía, el problema con enseñar que la oración es como el teléfono es porque eso pone a Dios distante. Dios nunca está distante. La oración no es hablar con un Dios que está allá en quién sabe qué galaxia, desatendido de mí. La oración es hablar con un Dios que está aquí junto a mí. Dios nunca está desatendido. Solamente que cuando dice que se acordó es porque va a actuar en base a sus promesas y a sus pactos. Un último ejemplo, el Salmo 132. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Acuérdate. Acuérdate del pacto que hiciste con David. Nosotros podríamos ver aquí que cuando dice y se acordó Dios de Noé es porque Dios está recordando las palabras que ya le había dado a Noé en el capítulo 6, ¿recuerda? Ya le había comunicado sus planes. Ya le había dicho. En el capítulo 6 dice el versículo 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y más adelante, versículo 13, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, voy a destruirlos, hazte un arca de madera. Versículo 14, y de esta manera la harás, le da las instrucciones. Versículo 17, yo traeré diluvio. Versículo 18, estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. En base a esas palabras es que Dios está a punto de actuar. ¿Y qué es lo que hace a Dios? Bueno, desata algunas acciones. ¿Como cuáles? Dice allí, versículo 1. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Recuerde, la tierra acababa de sufrir el diluvio. La concentración de agua que estaba alrededor de la tierra se había precipitado contra ella en forma de lluvia. No solo eso, las aguas que estaban en el abismo, y recuerda que hace algún tiempo le traje algunas gráficas, que estaban en el abismo, fueron expulsadas y eso provocó grandes mareas, tsunamis, y con torrenciales cantidades de agua cayendo y siendo expulsadas de los abismos, entonces la tierra quedó sumergida bajo el agua. Y en este versículo 1 dice, y Dios hizo pasar un viento. Fue Él quien lo hizo. La palabra para viento en el idioma hebreo es la misma que para espíritu.
Lo mismo ocurre en el griego, y la palabra en el hebreo es la palabra ruaj. Dios hizo pasar un ruaj sobre la tierra y decrecieron las aguas. Ahora, hay quienes ven aquí una explicación científica. Claro, hubo un cambio en el clima del mundo. Recuerde, bajo esa cubierta de agua, esa especie de esfera de agua que rodeaba la tierra, el clima en todo el mundo era el mismo. Y recuerdo bien que cuando haya sido que vimos Génesis 7, hablábamos de los hallazgos que han hecho de animales, por ejemplo, en Rusia, con frutos tropicales en su estómago. ¿Cómo comen frutos tropicales en esos lugares tan fríos? Porque antes del diluvio había un mismo clima para toda la tierra y era un clima tan agradable que permitía que el hombre pudiera andar desnudo, sin necesidad de cubrirse ni por calor, porque el sol quemara, ni por frío, porque nada. Pero ahora ya no. Entonces el cambio en el clima pudo haber provocado vientos que Dios hizo pasar, vientos controlados por Dios. Es una muy buena alternativa. Y entonces, por medio de evaporación y por medio de empujar las aguas hacia donde debían, empezaron a decrecer. Esa es una buena explicación. Otra posibilidad, no puedo decirle fue así, pero se abre la posibilidad, porque ya que la palabra viento y espíritu son la misma, pudiera querer significar que por obra del Espíritu de Dios decrecieron las aguas. Y a lo mejor dice, está muy raro eso. Le voy a decir cuál es el puntal de esa postura. El puntal de esa postura es que en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre las aguas. Entonces pudiera ser que así como fue la creación primera, así ahora, después del diluvio, sea el Espíritu de Dios quien también mueva las aguas. Bueno, son dos posibilidades buenas, que yo quería que usted las supiera, por si las lee por allí, las conozca. De cualquier manera, es Dios quien está detrás del decrecimiento de las aguas. Versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo. ¿Cuáles son esas? Las fuentes del abismo. Dejó de haber movimientos telúricos en las placas tectónicas que empujaban el agua hacia afuera, y más bien empezaron a retomar, o tomaron una nueva forma. Si no regresaron a su forma, tomaron una nueva forma, y las aguas empezaron a entrar dentro de esos abismos. No solamente eso, también se detuvo la lluvia del cielo, dice el versículo 2 y el versículo 3, las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Ahora, hermanos, así como el agua empuja, también arrastra. Si usted ha estado en la playa, siente el empujón del ola cuando va entrando, pero luego cuando quiere salir, se siente como jala. Y en algunos casos, algunos nos hemos llevado nuestros sustitos, ¿verdad?, por andar aventurándonos demás, y tiene uno que allí pedir ayuda y demás. Pero así como empuja, arrastra. ¿Por qué le digo esto? Porque así como empujó para destruir, así arrastró para sepultar. Y quizá muchos de los animales, de los restos que hoy se encuentran, fueron sepultados allí. Así como empujó, así arrastró. Y por eso muchos hallazgos arqueológicos están bajo varias capas de tierra, de sedimento. Y por eso también es que hay montes que tienen fósiles marinos. ¿Qué hacen fósiles marinos en las cumbres de montes? Bueno, el reacomodo topográfico, es decir, las montañas, los relieves de la tierra, los valles y las montañas fueron tomando su curso. De eso precisamente habla el Salmo 104. Fíjese lo que dice el Salmo 104. Los primeros versículos indudablemente hablan de la creación, pero a partir del versículo 6 habla del diluvio. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina.
Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Y luego dice, la cubriste con el abismo, con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. Trajiste agua que cubrió los montes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes y hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Está hablando del diluvio. Lo que Dios hizo para romper las fuentes de los abismos. Levantar nuevos montes, sumir los valles. Y por eso es que hoy encuentra fósiles marinos en montes, como hay por todos lados. La topografía, los relieves de la tierra no son los que había antes del diluvio. Los límites de las costas no son los que había antes del diluvio. Esta formita que tiene el continente americano donde nosotros vivimos no es la que tenía antes del diluvio. Todo esto es nuevo, es a partir del diluvio y es algo que Dios hizo. Y en el mes séptimo, fíjese esto, quiere encontrar a Jesús en el capítulo 8 de Génesis. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes del Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cumbres de los montes. Ahora, déjeme decirle algo importante. Esta es la segunda vez que se menciona el verbo descansar. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? En Génesis 2:2 y 2:3. Es la segunda vez. Pero hay algo bien interesante aquí. Dice que descansó ¿cuándo? ¿Cuál es la fecha? En el mes séptimo, el día 17. Permítame leer un párrafo muy breve del comentarista Henry Morris, a quien he citado porque tiene muy buena información en cuanto a Génesis y lo he citado en otras ocasiones. Se considera importante que el arca haya descansado en el día 17 del mes séptimo. ¿Por qué? Bueno, porque parece ser que hay una conexión con Cristo, una conexión tipológica. Así como Cristo nos libra de la ira, el arca libró a Moisés y a su familia de la ira. El séptimo mes del calendario civil judío, y es probablemente el calendario usado en Génesis 7 y 8, porque lo escribió Moisés, no lo escribió Noé, esto ya es calendario judío, fue luego hecho, más adelante, el primer mes del calendario religioso. Séptimo mes del calendario judío, primer mes del calendario religioso. ¿Ok? Séptimo mes civil, primer mes del calendario religioso, explica Henry Morris. Así que la Pascua se llevaba a cabo el día 14 del primer mes del calendario religioso, del séptimo mes del calendario civil. De acuerdo a Éxodo 12:2, la Pascua se tenía que comer el día 14. Cristo es nuestra Pascua, como dice 1 Corintios 5:7. Él fue entregado el día 14, pero fue resucitado 3 días después, el día 17. Así que el arca es un tipo, prefigura a Cristo, enseña de Cristo. ¿Por qué? Porque así como Cristo concluyó su obra resucitando, garantizando la salvación, aunque ya había dicho consumado es en la cruz, en el día 17 Él resucitó tal como el arca descansó sobre el monte de Ararat en el día 17 del mismo mes. ¿Le parece importante que Moisés haya incluido la fecha? Es muy importante. Es muy importante. Dios se acordó de Noé y lo libró del juicio. E incluso el hecho de que el arca se haya
posado sobre los montes, porque es una cadena montañosa, sobre los montes de Ararat, es significativo porque ya empezaba a prefigurar que Cristo también tendría que terminar su obra en un día 17 de ese mismo mes. Versículo 6, y aconteció que al cabo de 40 días Dios libró a Noé del juicio. Ahora, antes de seguir la lectura, déjeme decirle, Dios se acordó de Noé al librarlo del juicio. Dios se acordó de Noé al ponerlo en un lugar seguro. Ahora sí leo el versículo 6. Y aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Primero envió un cuervo. ¿Sabe por qué? Porque el cuervo podría alimentarse de carroña. Noé conocía, vaya, si no era un experto en biología, conocía de los comportamientos de algunos animales, entre ellos este. Y él sabía que si enviaba el cuervo, van 3 veces que lo digo, discúlpeme, el cuervo, perdón, que si enviaba el cuervo, a lo mejor encontraba por ahí carroña, y que podría quedarse. Y si se quedaba, entonces no sería todavía lo mejor salir y andar viviendo entre cuervos y cuerpos ahora sí, en descomposición. Así que no sería lo mejor. Estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas. Así que estuvo esta ave yendo y viniendo, no encontrando todo lo necesario para la vida, pero luego envió una paloma. Una paloma es mucho más selectiva en su hábitat y en sus alimentos. Así que Noé fue de más a menos. Si el cuervo sobrevive, es porque hay condiciones, pero no serían las mejores. Pero si la paloma sobrevive, ya son condiciones mejores también para nosotros y para otros animales igualmente delicados. Así que envía una paloma. La paloma no encontró lugar donde posarse, no encontró donde poner un nido, ni los materiales necesarios, de modo que volvió a él, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra, todavía no estaba seco. Entonces extendió su mano, la tomó consigo y la metió en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Ahora, ¿sabe por qué dice aquí del olivo? Porque el olivo es más pequeñito. No trajo una rama de un árbol gigantesco, una secuoya de 50 metros. Trajo de un olivo, o sea que Noé entendió, las aguas ya están muy bajitas. Y además ya está germinando la tierra y produciendo. De modo que ya va a haber posibilidad de vivir en tierra seca. Esperó otros 7 días y envió la paloma, pero la paloma ya no volvió a él. Ya no volvió a él. Ya encontró dónde posarse, ya encontró dónde vivir y seguramente también encontró lo necesario para su alimentación. Ahora, uno lee todo esto, hermanos, y lo leemos tan rápido que no alcanzamos a veces a distinguir y a proporcionar los periodos de los que se está hablando. Fíjese, llovió durante 40 días y 40 noches. Las aguas estuvieron sobre la tierra durante 150 días. Las aguas decrecieron sobre la tierra durante 150 días. Ahí van 300, más los 40 que llovió, más los 7 anteriores que ya habían entrado. ¿Cuántos van? 347, ¿verdad? Sí. Noé aguardó otros 40 días. Noé esperó en las aves 7 días. Otros 7 días con el cuervo, luego con la paloma, luego con la rama de olivo 7 días. Y otra vez esperó 7 días. Noé envió otros 7 días después a la paloma y ya no regresó a él. Y después Noé recibe la orden de Dios de salir. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo? Estuvo más de un año
en el arca? Más de un año. Dependiendo de las cuentas, de ahí se debate mucho al respecto, pero cerca de 370 días. Que para el calendario judío, que terminaba en 360 días, son 10 días más, para nosotros son 5 más de un año. Pero note lo interesante aquí. La paloma ya no vuelve a él y Moisés, hombre, hoy sí estoy, que no doy una. Y Noé no se sale. Vea lo que dice el versículo 13. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca. ¿Se acuerdan ese como techito que hasta lo ilustramos aquí? Quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, aunque él ya tenía las pruebas de que era habitable, él no se salió. Se esperó hasta que Dios le habló. Versículo 16, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca con sus familias. Hasta que Dios dio la orden, y como siempre lo ha hecho hasta aquí, Noé se vuelve a poner en obra. Vuelve a obedecer hasta que Dios da la orden. Déjeme comentarle algo importante. ¿Qué pasó con todos los cuerpos? ¿Qué pasó con los millones de personas? Millones de animales. Bueno, los que hayan quedado expuestos a los elementos debieron haber sufrido la descomposición rápida. Y esto lo expliqué también antes, pero lo voy a volver a mencionar. ¿Cuánto tiempo se tarda si se le olvida sus pechuguitas de pollo, las deja fuera del refrigerador y las deja bajo el rayo del sol? ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse? Bien rápido. Bien rápido. Ahora imagínese totalmente expuestos a la luz del sol por casi un año, aquellos cuerpos que hayan quedado flotando. Rápido se debieron haber descompuesto, tanto cuerpos animales como humanos. Y Dios dijo, los voy a borrar de la tierra, y los borró. Y por eso, una minúscula cantidad, mucho menos del 1%, son los hallazgos arqueológicos de cuerpos humanos que de cuerpos animales. Dios dijo, los voy a borrar, y los borró. Y por eso casi no se encuentran cuerpos humanos entre los hallazgos arqueológicos. Moisés escribió acerca de este tiempo algo bien importante. No pase tan pronto por estos versículos. Ya se dio cuenta que dice en el versículo 17, para que se reproduzcan en abundancia. ¿No fueron las mismas órdenes que Dios le dio al principio de la creación a Adán y Eva? ¿Y no dijo Dios que los animales tendrían que reproducirse también con abundancia? Fíjese la similitud que hay entre la creación y la salida del arca. Porque Dios está poniendo a Noé en un lugar seguro. Dios se acordó de Noé y le libró del juicio, dijimos, y luego le puso en un lugar seguro. En una, por decirlo así, en una nueva creación. Sí, tocada por el pecado. Sí, sin ya la esfera acuática que rodeaba la tierra y la hacía como una especie de invernadero, de temperatura controlada. Sí, una tierra que iba a sufrir todavía más cambios, e incluso los animales iban a volver hostiles unos contra los otros. Pero esta es una nueva creación, de la cual va a poner a Noé como regente.
así como Adán y Eva habían recibido la orden de señorear sobre los animales, ahora Noé estaba recibiendo la misma instrucción. Primero la de reproducirse, y luego en el capítulo 9 también va a actuar como un regente y va a recibir la primera ley. Es interesante, hermanos, que después del juicio, Noé haya sido puesto en una nueva creación, en un lugar seguro. Porque después del juicio, y algunos de ustedes ya trazaron el puente, porque después del juicio de las naciones, el Señor pondrá a los creyentes en un lugar seguro, en un nuevo cielo y en una nueva tierra, donde viviremos seguros con Él para siempre. Salió pues Noé, con él todos los sobrevivientes del diluvio. Y algo también que merece ser dicho aquí es, todos estos animalitos que salieron, todos ellos, de principio tuvieron que compartir espacio, ¿verdad? Pues estaban todos en el arca, pues salieron allí cerca, no estaban dispersos por todo el globo terráqueo, estaban allí. Lo cual, a decir, y vuelvo a citar a Henry Morris, dice, las condiciones de rápida multiplicación de pequeños grupos por familias de animales y los rápidos cambios en el clima que debieron ser parte de esta nueva creación, dieron oportunidad para que se ocurriera la variación en las especies que hoy vemos. Y usted lo sabe, y aquí tenemos una hermana médico veterinario, los animalitos empiezan a cruzar entre ellos y empiezan a sufrir ciertos cambios. Ahora imagínese cuando están reproduciéndose generación tras generación tras generación entre la misma familia, todos los cambios que empezaron a sufrir y además las adaptaciones que tuvieron que ir haciendo para los nuevos cambios y los nuevos climas a los que se fueron enfrentando. Lo que muchos llaman evolución, no es evolución, es adaptación. Y si hay felinos, desde este tamañito, ¿verdad?, hasta un tamañazo, son simples variaciones de una misma familia. La familia de los felinos. Y si hay canes, ¿verdad?, unas cositas así, que hasta los traen en bolsitas y todas unas cositas así pequeñitas. Pues porque eso se puede, ¿no? Imagínense la bolsa que necesitaría para un San Bernardo. Pues necesitaría un costal tipo Santa Claus. Pero son de la familia de los caninos, los canes. Entonces, todo esto nos puede ayudar a entender por qué vemos las cosas. Y esas preguntas que a veces nos hacen, ay, sí, pues a ver qué dice la Biblia de... Pues no requieres de tanta explicación. Si se posó sobre el monte Ararat y si todo estaba... Cámara, se alcanzó el tamaño máximo de archivo, 4 GB. El video se guardó. La grabación continuará en un nuevo archivo. Que nadie lo tome de manera fea, pero las personas que viven en climas tropicales, ¿cómo son? Pues tienden a tener la piel un poquito más morenita, ¿por qué? Pues están expuestos al sol. Aquellos que viven en lugares muy fríos, ¿ha visto los brazos de algunas personas que viven en lugares fríos, cómo están mucho más velluditos que nosotros? Es parte de los animalitos, así pasó. De hecho, hay algo bien interesante. Se ha dicho que el centro de las culturas se encuentra cerca de los montes Ararat, justo donde se posó el arca. Desde allí empezaron a repoblar la tierra los hijos de Noé y luego sus descendientes y los descendientes de ellos. La verdadera ciencia siempre va a converger con lo que dice la Biblia. Las teorías no, la verdadera ciencia, la comprobable, es así. Dios se acordó de Noé y Dios se acuerda también de mí. El Dios que se acuerda, Dios se acordó de Noé y Dios se acuerda de mí. Mira lo que dice el versículo 20: y edificó Noé un altar al Señor
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. ¿Qué puede decir uno de esto? Puede decir muchas cosas. Muchas cosas. Y edificó Noé un altar al Señor. ¿De dónde le vino la idea? Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos. El holocausto es esta ofrenda que se le prendía fuego y se dejaba consumir el cuerpo. ¿De dónde surge esta idea? Recuerda usted que su antepasado Abel es encomiado en el libro de Hebreos, reconocido como uno que ofreció un verdadero sacrificio. ¿Y de dónde sacó la idea Abel? Recuerda usted que tras el pecado del hombre, Dios sacrificó animalitos para vestir de pieles a Adán y Eva. Pues seguramente de allí ofreció de todo animal limpio. Ahora recuerde que de estos animales llevaba 7 parejitas. Así que no puso en peligro. No fue de que los salvó del diluvio el Señor y los exterminó, los extinguió. No, agarró de los que había varias parejitas y allí de estos ofreció. Y el versículo 21 cautiva nuestra atención. Y el Señor percibió el aroma agradable. Se agradó de este sacrificio. Y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra. Ahora espere, que hay otra cosa. Que como tendemos a ver nuestra naturaleza allí, podríamos malentender lo que está sucediendo aquí. No es que Dios haya pensado aquí: se me pasó la mano, no lo voy a volver a hacer. No es como si Dios estuviera retractando de la forma en que llevó a cabo su juicio. Solamente dice que no va a volver a destruirlo, como dice el versículo 21 al final, como lo he hecho. De esa manera no lo voy a volver a hacer. Además, ¿cuáles son las razones? Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón es mala desde su juventud. Porque si eso hago toda la vida, voy a estarlos castigando. Porque desde la juventud, desde que son pequeños, su intención es mala. ¿No ha visto el comercial de esta cadena de televisión mexicana que dice, pone unos bebés muy hermosos, pero dice: él no nació mentiroso, él no nació no sé qué? Que mejor les enseñes a ser buenos y no les enseñes lo malo. No es cierto. La Biblia dice que eso lo tenemos desde el corazón. Así que Televisa está equivocada en ese anuncio. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que somos pecadores desde el vientre. No que somos pecadores al pecar, sino que pecamos porque ya traíamos el pecado desde adentro, del vientre de nuestra madre. Pero hay salvación en Cristo Jesús, aún para aquellos bebés que mueren antes de la edad de la responsabilidad. Pero bueno, aquí dice, la intención del hombre siempre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Espere, porque no está hablando de inundaciones parciales, inundaciones que hasta en nuestro país tenemos cada año y muchas, y ahora ya está en nuestra ciudad. No está hablando de inundaciones parciales. Dios puede traer inundaciones en ciertos territorios, y las trae, las permite. Pero está hablando de un diluvio universal. Nunca más voy a destruir toda la tierra con un diluvio como este anterior.
Nunca más, sino que los cielos, estos cielos y esta tierra, escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 3:7, están reservados para el fuego. La siguiente vez que Dios destruya la tierra no va a ser por medio de un diluvio, va a ser por medio de un gran fuego que consuma todo. Por eso, ese texto que también hemos citado varias veces en esta serie de predicaciones acerca de Génesis, y no solamente lo iba a citar así, pero quiero recordarle lo que dice. Muchos vendrán diciendo en los últimos días, ya estamos en los últimos días son definidos por Hebreos capítulo 1, en estos días nos ha hablado por su Hijo. Bueno, en estos últimos días, desde que Cristo vino, dice, vendrán muchos burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como es desde el principio de la creación. No ha ocurrido nunca un juicio de Dios, así que nunca va a ocurrir otro, es lo que dice allí. Y lo que ellos voluntariamente ignoran, dice Pedro, voluntariamente ignoran es que los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Así que nunca más Dios va a destruir con agua en un diluvio universal, pero sí va a destruir con fuego. Nunca más. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Mientras la tierra permanezca, eso implica que va a haber un momento en que ya no va a estar. Un día en que la va a destruir totalmente. Habrá un fin para esta tierra y será por fuego. Pero mientras tanto habrá estaciones, cada una con sus características. Frío y calor, cosecha y más bien tiempo de siembra en otro momento. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Fíjese la inmensa sabiduría de Dios. Porque ahora el clima cambió. Ahora ya no es calientito por todos lados. En un calientito agradable. Que para mí calientito agradable es como por los 15 grados, para ustedes será como por el 28. En un calientito agradable, ya no. Ahora va a haber frío y calor. Temporada de sembrar, temporada de cosechar. Ahora va a haber verano también, dice allí, e invierno. Ahora habrá temporadas, porque la creación cambió. Pero ¿sabe qué no cambió? Dios y sus pactos. Noé ofreció un sacrificio. Y agradó al Señor de tal modo que dijo, no los voy a volver a destruir así. No es que se haya arrepentido y haya dicho, se me pasó la mano, no. Pero sí decidió que ya no castigaría más de esa forma a toda la humanidad. Moisés ofreció un sacrificio, Dios fue agradado e hizo una nueva promesa. Y ya cruzó el puente también. Y Cristo ofreció un mejor sacrificio que Noé. Y Dios puede extender un pacto y una promesa. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, como entraba el sacerdote a rociar sangre sobre el arca, la tapa del arca, el propiciatorio, para apaciguar la ira de Dios contra el pecado del pueblo. Cristo entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no necesita volver a hacerlo. Y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Dice el versículo 22 de Hebreos 9, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Lo que hacían los sacerdotes judíos, dice el escritor de Hebreos, era una representación de las cosas celestiales. Lo que hacía el sacerdote al entrar al tabernáculo, al lugar santísimo y rociar la sangre, era una representación de un acto celestial que fue Cristo presentándose por nosotros, con un mejor sacrificio. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, como la tienda aquella donde entraba el sumo sacerdote, una representación del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena, o sea, de los animalitos. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces. La Iglesia Católica dice esto, que Cristo Jesús sufre y es crucificado en cada ocasión que se celebra la misa. Aquí dice que no necesita. Muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo ofreció un mejor sacrificio que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, incluido el de Noé. Noé ofreció un sacrificio y Dios fue agradado. Cristo ofreció un sacrificio y Dios quedó complacido para siempre, sin necesidad de que nosotros tengamos que ofrecer nunca más sangre de animales. Cristo ya ofreció su sangre. Y por eso Dios se acuerda de mí. Porque en base al nuevo pacto, al que es hecho en la sangre de Cristo, este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor. Ahora nosotros recibimos perdón de nuestros pecados. Ahora nosotros recibimos paz eterna con Dios. Ahora nosotros somos librados no de un diluvio, sino de la ira de Dios, eterna y para siempre. Y la base de todo esto no es que usted se acuerde de Dios, porque nosotros tendemos a olvidar, como dice Santiago Benavide. La base de todo esto es que Dios se sigue acordando de su pacto. Encontré un artículo esta semana, lo leí, fue publicado esta semana y me cayó como anillo al dedo, acerca de el recuerdo de Dios. Y escribe esta hermana, esta es una hermana: tan importante como es para nosotros recordar la fidelidad de Dios, nuestra seguridad y lo que quita nuestros miedos no depende de nuestra habilidad de recordar o acordarnos de Él. No es como si Dios nos viniera a rescatar de nuestros miedos solamente cuando pensamos en Él. No es como si Dios estuviera allí en las líneas laterales, esperando que nos acordemos de sus promesas, de su amor inalterable, de su fidelidad. No es como si nosotros, al acordarnos, causemos que Dios se mueva a nuestras vidas y actúe. Dios siempre nos recuerda. Él nunca olvida sus pactos y su compromiso para con nosotros en Cristo. La hermana cita a Charles Spurgeon, dice, como Spurgeon escribió una vez: no es mi acordar de Dios, no es sino el que Dios se acuerde de mí, lo que me da seguridad. No es que yo me aferre a su pacto, sino que su pacto se aferra a mí. Mi mirar a Jesús me trae gozo y paz, pero el hecho de que Dios siempre vea a Jesús en mí es lo que me da salvación como uno de sus elegidos. Sigue citando Spurgeon. Debemos recordar ese pacto y al hacerlo recordaremos la gracia divina. Pero nuestra salvación no pende de que nos acordemos del pacto o no. Nuestra salvación depende de que Dios se acuerda de nosotros siempre. Dios se acordó de Noé, pero Dios se acuerda de mí.
Y Dios se acuerda de mí para la salvación, pero Dios también siempre se acuerda de mí a todas horas, en cada necesidad y en cada momento. Por eso el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 5, 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay algo que usted tiene que hacer, y es echar su ansiedad sobre Él, ponerla sobre Él. Filipenses 4: por nada estéis afanosos, dice el versículo 6. Haced todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Sean dadas a conocer así vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. No estén afanosos y den a conocer sus peticiones a Dios. No es que Él las desconozca, es que Él se agrada de nuestro acto de dependencia en Él. Y si tiene dudas de que Dios se acuerda de usted y cuida de usted, recuerda lo que dice Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, dice el versículo 6, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podré hacerme en hombre? Que sirva este texto, Génesis 8, para recordarnos, hermanos, Dios siempre nos trata conforme a sus pactos y a sus promesas. Dios siempre nos trata conforme a sus pactos y a sus promesas. Y Él no olvida. Y cuando dice que se acuerda, es solamente porque va a emprender su acción en base a lo que ha prometido o a los pactos que ha formado. ¿Quién diría que en Génesis 8 encontraríamos a Jesús? ¿No creen? El arca posándose en Ararat, el sacrificio superior de Cristo, incluso también sobre el de Noé. ¿Quién diría que en Génesis 8 encontraríamos descanso? No es el hecho de que nosotros nos acordemos de Dios, sino que siempre Dios nos tiene presentes. Nunca se olvida de nosotros. Quizá usted necesitaba recordar eso esta mañana. Quizá todos necesitábamos recordar eso esta mañana. Y aunque a nosotros se nos olvide el sermón de hoy, a Dios no se le olvidan sus pactos y sus promesas. Señor, te agradecemos porque eres un Dios que se acuerda, el Dios que siempre se acuerda de nosotros. Y te acuerdas de tu pacto en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y te acuerdas de tus promesas a nosotros. Perdónanos cuando hemos actuado, Señor, con el pensamiento de que solamente hasta que oremos, invoquemos tu nombre, entonces vas a actuar. No es así, tú siempre estás actuando. Tú siempre tienes cuidado de nosotros. Y aunque nos mandas echar nuestra ansiedad sobre ti, a que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, no depende de nuestra oración, ni de su calidad, ni de su frecuencia. Depende de tu fidelidad, nuestra vida. Gracias, Señor. ¿Qué más podemos decir? Cada 8 días te decimos gracias. ¿Y qué más podemos decir? Si hemos sido sumergidos en un océano de gracia, en el cual nos movemos y andamos libremente en tu temor, porque sabemos que nada nos puede sacar de él. Bendice tu palabra, Señor, y que haga aquello para lo que le enviaste. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.